1, 2, 3. Desde la gloriosa ciudad de El Paso, Texas, le damos la más cordial bienvenida a nuestra familia de la fe, la congregación Abundancia de Paz. Un lugar para tu corazón. Aquí estamos, es miércoles, gloria a Jesucristo. Tenemos casa llena hoy, miércoles, aquí en Abundancia de Paz. 7:30 nos reunimos y domingo a las 11 de la mañana. Si no tiene una familia de fe, un apoyo espiritual, si no se está congregando, entonces le invitamos que venga y esté con nosotros. La dirección es el 7959 de la calle Ester en el este de la ciudad de El Paso. Déjenos ahí su petición para orar por usted y también su comentario. Nos gustaría saber de qué país, de qué nación nos está escuchando, nos está mirando, y le agradecemos que comparta el mensaje. Bien, gente, mira el tema de hoy. Y hoy yo voy a hacer muchas preguntas y ustedes me van a ayudar, ¿ok? Diga ok. Diga ok. Este lado, ¿sí? ¿Y acá? Ok. Bien, mira el tema. Hades, el Hades o el Seol. El Hades, vamos a hablar de esas dos palabras que significan lo mismo. Hades o el Seol. Y comenzamos con la pregunta. Y después que le demos muchas escrituras, usted pues puede establecer su opinión conforme a la escritura. De esto que vamos a hablar, hay personas cristianas que aman al Señor, que son salvos, que su nombre está escrito en el libro de la vida, que posiblemente no crea o no entienda o no se le haya revelado o no le hayan enseñado de la manera que hoy la vamos a ver. Pero la pregunta es, ¿a dónde fue Jesucristo para pagar? ¿A dónde fue Jesucristo para pagar por el pecado de toda la raza humana? Ay, Dios mío. ¿Cuál es la pregunta? ¿A dónde fue Jesucristo para pagar por el pecado de toda la raza humana? O sea, de toda, no de uno, de dos. De toda la raza humana. A ver, ¿quién en este lado? ¿A dónde fue? Usted dice que al infierno. ¿Al infierno? ¿De verdad? ¿Cristo fue al infierno? ¿A dónde? ¿Fue al infierno a agarrar la llave? La llave de... La cruz. ¿Usted cree que en la cruz ahí fue que él pagó el precio? Ok, very good. A la cruz. O sea, él pagó el precio en la cruz. En la cruz pagó el precio. Murió en la cruz. Que fue a lo profundo de la tierra. Jesucristo es Dios, ¿sí o no? Pero siendo Dios, ¿qué pasó? Se hizo hombre. O sea, tomó forma humana, ¿verdad? Creo que Efesios lo dice Pablo a los Efesios, Filipenses por ahí, capítulo 2. Ahora, en la cruz, Él muere. ¿Qué fue lo que murió en la cruz? ¿El alma, el espíritu o el cuerpo de Jesús? El cuerpo. Entonces, vamos a aprender, ¿ok? Es aprender. Como dijimos, después que demos las escrituras, usted puede concluir como entienda que el Espíritu Santo se lo revele. Pero si el precio que pagó en la cruz lo pagó con el cuerpo, ¿y el espíritu a dónde fue? ¿Adiós? ¿Estuvo 3 días dónde? ¿3 días dónde? ¿En el infierno? ¿3 días en el infierno? ¿En el Seol? Todo está bien. Vamos a ver algunas escrituras que yo le tengo, y obviamente usted, persona llena del Espíritu Santo, estudioso de la palabra, usted también puede buscar también información. Pero vamos a darle esta, Lucas 23:46. ¿Qué dice? ¿Lo encontró? 46. ¿Qué dice? ¿Qué dice? 46. Entonces Jesús, ¿qué? Clamando a gran voz,
dijo, ¿qué dijo? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Very good. Ahora, note aquí. Esto es interesante porque está hablando de Jesucristo. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre. Entonces, ¿Jesús está ¿dónde? En la tierra. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Entonces, es Padre y el Hijo. ¿Sí? O sea, no es Jesús solo. Ok, entonces Jesús sí tiene un papá, tiene papá. Y él dice, clamando a gran voz. ¿Por qué está clamando? ¿Por qué no dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? ¿Por qué le dice clamando a gran voz? Porque estaba en tormento 6 horas, como ya todos sabemos, 6 horas de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Lo clavaron a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde muere y lo bajan. O sea, 6 horas colgando de la cruz. Las últimas palabras que sabemos de algunas famosas 7 palabras, esa fue una que él dijo. Entonces, ¿por qué él está clamando? Porque prácticamente ya no puede hablar. Ya no tiene fuerza. Acuérdense, su cuerpo está molido, su rostro desfigurado. Entonces, se dice lo que saben, que la muerte de verdad fue por asfixia. O sea, fueron los pulmones que le explotaron. Entonces, antes de hablar, él agarró y agarra fuerza, como decimos, de donde quizás no tenía en la forma física hablando, y clama a papá. Le dice, en tus manos encomiendo mi espíritu. No el cuerpo, el espíritu. Le voy a leer algunas cositas. Lo bueno es que en el momento, escúchame, de más angustia, hablando del Señor, en la soledad, en la injusticia, porque pues sabemos que Él no cometió pecado, en la desesperación de saber que tenía que pagar la paga del pecado. ¿Qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte. Note, la paga del pecado es muerte. ¿Y muerte significa? Separación eterna del papá, del padre. O sea, la persona que muere espiritualmente muere porque no ha conocido al Padre a través de Jesucristo, y eso eternamente lo separa del Padre. Eso es muerte. Entonces Jesucristo en el momento de injusticia, en el momento de desesperación, en el momento que tenían que pagar la paga del pecado e ir al infierno. Porque agarra esto, me voy a adelantar. Para pagar por el pecado, tenía que ser atormentado. ¿Sí o no? Físicamente muere, ¿y a dónde va el cuerpo? El cuerpo, el polvo. Y una vez que muere, ya para el cuerpo ya no hay dolor. Ya el cuerpo ya no hay dolor. Vamos a ver algo interesante donde él causa o tiene dolor. Pero si el cuerpo muere y va al polvo, aunque él no se hizo polvo el cuerpo de él, porque él es el verbo, él es la palabra, por eso fue que resucitó, porque el cuerpo era la palabra, no se podía podrir como cualquier otro. ¿Me están entendiendo? ¿Estamos aquí o no? Entonces, él dice, él tuvo que, para ir al infierno, pudo y tuvo en quién confiar. Por eso dice, clamando, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. Otra pregunta rapidito. Cuando Jesucristo está en el huerto de Getsemaní, ¿cuántas veces rogó al Padre? La Biblia dice en el libro de Juan, ¿cuántas veces rogó al Padre? 3 veces. Le hizo la misma pregunta. ¿Y cuál fue el ruego que hacía papá? El ruego que le hacía, ¿cuál era? Padre, si es tu voluntad, ¿qué? Pasa de mí esta copa, ¿verdad? Y a veces entendemos eso, y nosotros, que hay muchas áreas donde usted y yo como cristianos debemos conocer la voluntad de Dios, pero a veces oramos a decir, si es tu voluntad. La razón es que usamos esa oración. Pero si usted mira y lee bien, cuando Cristo dice, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. O sea, como Él quería. ¿Qué era lo que Él quería? Que pasara de la copa. Ahora, ¿cuál es la copa? ¿A qué se refiere cuando dice, pasa de mí esta copa? La copa no eran los azotes, la copa no era el esputo, la copa no era la desfiguración físicamente, la copa era el pecado de toda la raza humana.
Esa era la copa. ¿Por qué? Él dice, Padre, si es posible, pasa. Yo no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo no quería la copa? ¿Por qué no quería tomar nuestro pecado? Porque Él sabía que la paga del pecado es muerte, que lo va a separar del Padre. Esa fue una de las otras palabras famosas que dice, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo no murió en pecado, Él no pecó, Él murió hecho pecado. Hecho pecado, ¿qué quiere decir? Que tomó tu pecado y el mío. Por eso cuando dicen, la gente acusan a los romanos de que lo crucificaron o a los judíos que lo crucificaron, ninguno de ellos, el que estaba allí diciendo crucifícalo, éramos tú y yo. ¿Estamos aquí? La gente acusan a los judíos, ustedes mataron a Jesucristo, y esa excusa la usan para hasta el día de hoy perseguir a los judíos. Pero no fueron los judíos, fuimos usted y yo. Usted y yo estamos allí diciendo, crucifícalo, crucifícalo. Entonces la copa no eran los azotes, el desprecio, el rechazo, que les jalaran la barba, que lo maltrataran, que lo despreciaran. La copa era el pecado de toda la raza humana. Porque Él sabía que el pecado lo iba a separar. Very good. Ok, entonces, si Él se hace responsable para pagar por nuestro pecado, ¿a dónde iba o tenía que ir para pagar el pecado o la paga? Rapidito, la Biblia lo llama así, escríbalo. La Biblia lo llama en griego la palabra Seol, Seol, diga Seol. Este lado habla en griego, Seol. Y este lado en hebreo, Hades. A ver, habla en hebreo. Hades. Y en griego, Seol. Entonces, para pagar el precio de la copa, para hacer la voluntad del Padre, pagar el precio nuestro, Cristo fue, escúchame, porque esto es lo que yo entiendo conforme a la escritura que le vamos a dar. Cristo fue a un lugar de tormento. En otras palabras, otra vez. Al Hades o al Seol, que significa lugar de tormento. Mateo 12:28, 12:38. Si lo buscas rápido, búscalo rápido. Mateo 12:38. Tenemos mucha escritura que ver. Mateo 12:38. Porque no podemos hacer una doctrina o enseñanza con un versículo. Tenemos que ver muchos versículos. Obviamente no le vamos a dar todos los versículos que hay muchos, pero por lo menos 2 o 3 para que usted los estudie y le pregunte al Espíritu Santo si esta es la verdad. Very good. Mateo 12:38, ¿qué dice? ¿Qué le pidieron al maestro? Danos una señal, queremos ver de ti señal. Versículo 39, Mateo 12. La generación, Cristo le dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Y cuál fue la señal del profeta Jonás? Versículo 40, por favor. Porque como estuvo Jonás en el vientre en el vientre del gran pez. ¿Qué pez era? A ver, lo que estudia en la Biblia, ¿cuál era el pez? ¿Qué pez era? ¿No era una ballena? ¿Sabe por qué yo creo categóricamente que no era una ballena? Porque iba llena. Cálmense, que usted... La Biblia dice un gran pez. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. Nótelo. 3 días y 3 noches. Así estará. ¿Están leyendo conmigo? Versículo 40. Así estará, note, el Hijo del hombre. ¿Quién es el Hijo del hombre? Él, Jesucristo. ¿Dónde? En el corazón de la tierra. Ahí está. Y el corazón de la tierra es el centro de la tierra. Ahí está el Hades o el Seol, en el centro de la tierra. ¿Lo agarró eso? Ok, ya sabemos que va a estar conforme, él mismo lo predicó. Él mismo lo predicó. Por eso que tenemos que en la Biblia, si leemos el libro de Jonás, rápido encontramos que el proceso y que Dios obligó a Jonás y todo eso. Pero si usted lee el capítulo 3 del libro de Jonás, todo habla de Jesucristo. Todo es de Jesucristo. Es una figura, es un ejemplo de Jesucristo. Entonces,
Otra escritura, esta no la busque, ya usted se la sabe, pero escríbalo y en su caso la estudia. En Lucas capítulo 16 habla del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Entonces, la Biblia dice que Lázaro se murió. ¿Y qué dice la Biblia? Cuando Lázaro muere, era cristiano, Lázaro le predicaba al rico. Ella dice, y Lázaro, y el nombre está claro, dice Lázaro. Esto es importante, dice Lázaro se murió, ¿y qué dice? Y ángeles vinieron por él. Ángeles. Y lo llevaron a un lugar de reposo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Y también se murió el rico. ¿Qué nos quiere decir cuando dice y también se murió el rico? ¿Qué nos quiere decir? Que los ricos también se mueren. Y otro punto. Y otro punto más. Porque dice, y Lázaro murió. Porque en el cielo lo conocían, pero el nombre del rico no lo conocían. ¿Me sigue mi gente? Entonces, cuando el rico muere, porque los ricos también se mueren, dice, fue sepultado. Ángeles no vinieron por él, y mucho menos en lugar de reposo. ¿Sabe a dónde fue el rico? Aquí tengo el versículo. En el versículo 23. El rico se murió y fue sepultado, y en el Hades, ¿qué hizo? Alzó sus ojos estando en tormento. Ahí fue que fue Cristo, a ese lugar de tormento. Pero nota que el rico fue ahí. Y luego el versículo 24 dice, escúchame, dice que alzó los ojos, ¿y a quién vio? A Abraham. Quiere decir que cuando el rico se muere, el cuerpo fue el polvo a la tumba, pero el espíritu fue el lugar de tormento. Tenía ojos, podía ver porque vio a Abraham. Podía hablar, estaba vivo porque dijo Abraham. Podía reconocer a Lázaro, podía acordarse de su vida pasada. Estaba vivo. Podía ver, hablar, caminar, sentir y reconocer, que es uno de los tormentos, reconocer la vida pasada, especialmente cuando escuchamos estos mensajes y hacemos caso omiso o no, allá como dijimos el domingo pasado, en la etimología de la palabra, no hacemos caso. ¿Me sigue? Entonces, ¿a dónde fue el rico? Al Hades, muere el cuerpo al polvo, pero el espíritu a un lugar de tormento. Ya dijimos, está vivo, puede ver, puede hablar, puede sentir, puede recordar. A ese lugar fue Jesucristo. Porque entiendo yo que de otra manera no podía pagar por el pecado si no va a ese lugar de tormento. Porque es donde el ser humano tiene que ir si rechaza el amor de Dios. ¿Estamos aquí? Yes. Este no lo busque, Efesios 4:9. Efesios 4:9, mire lo que dice. Hablando de Jesús, Pablo, dice, Efesios 4:9. Y eso de que subió, que es, sino que también había descendido primero, o sea, subió, que es decir, que después que resucita, sube al cielo, sube al Padre. Pero dice, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. O sea, al Hades, al Seol, al corazón. Que nosotros más bien lo conocemos en español como infierno. Entonces, lo que estamos tratando de concluir es que Cristo fue al infierno en espíritu para pagar por nuestro pecado. ¿Lo creen o no? Eso es lo que yo estoy convencido. Pero mire esta, busque Hechos 2:23. Hechos, por favor. Hechos 2:23. Hechos capítulo 2, versículo 23. ¿Lo tenéis? ¿Cómo dice? Mire, este es interesante porque mire cómo habla Pedro. Y Pedro era pescador. Y mire el vocabulario, el lenguaje que usa. Dice, haciendo referencia a Jesucristo, hablándole en el día de Pentecostés a los judíos que estaban allí cuando le predica el mensaje.
Mire cómo le dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, arrestaron y mataron por mano de inicuos, crucificándole. Ese es Pedro hablando, es un pescador, mire cómo habla. Está lleno del Espíritu Santo. Versículo 24. Al cual Dios, ¿a quién se refiere ahí? Al cual Dios, al Padre, otra vez, al Padre, al cual Dios levantó, mire esto, levantó, suelto los dolores de la muerte. Esa frase, suelto los dolores de la muerte. ¿Qué quiere decir eso? Dolores, ya sabemos que tiene que ser en el espíritu, porque ya mencionamos que el cuerpo, una vez que cesa, ya no siente nada, porque es polvo. Entonces aquí él está sintiendo, mira lo que dice, suelto los dolores de la muerte. ¿Qué quiere decir? Dolores de la muerte significa que la muerte intentó atarlo, quiso retenerlo allí en el Hades. La muerte, suelto los dolores de la muerte, quiso atarlo, retenerlo allí en el Hades, pero no pudo. ¿Qué dice Pedro? Por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Y el versículo 27, ¿qué dice? Pedro sigue predicando, aquí Pedrito sigue hablando. Versículo 27, ¿qué dice? Este es David profetizando, este es en el Salmo 16, hablando de David profetizando, dice, note, porque no dejarás. ¿Qué quiere decir porque no dejarás? Dejarás, ¿qué quiere decir? Que estuvo, que estuvo. Entonces dice, porque no dejarás mi alma, léalo, en el Hades. Ese es David en el Salmo 16 profetizando como si fuera Cristo, Jesucristo. Y Pedro le está diciendo ahora allí a los judíos en el día después de Pentecostés. Aquí profetizando David dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Lo ven ahí? Yo creo que es uno de los versículos más claros que Cristo fue a pagar el pecado, la paga del pecado, al Hades o al Seol, o en palabra nuestra, en el infierno. ¿Cuántos tiempos fue? 3 días y 3 noches. Él mismo lo dijo. ¿Quieren señal? Pues esta es la señal que hay. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 17. Al final lo vamos a mencionar otra vez. Pero Juan, capítulo 3, versículo 17, miren lo que dice. Porque no envió Dios Padre a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que lo envió, para que el mundo sea salvo por él. Esa palabra salvo quiere decir rescatados. Juan 3:17, porque no envió papá a su Hijo al mundo es a la raza humana, aquí a la tierra, para que condene, note, para condenar al mundo. Cristo no vino a condenar a nadie, Él vino para que el mundo, el ser humano desde Adán, sean rescatados por Él. ¿Amén? ¿Entendemos eso? El versículo 18 está más interesante, el 18, Juan 3:18. El que en Él cree, ¿qué dice? No es, note, el que en Él cree no es condenado. ¿Pero qué dice? Pero el que no cree, ya. ¿Qué dice? Ya. El que no, ¿qué dice? Ya. ¿Qué? Ha sido condenado. ¿Por qué dice ya ha sido condenado? Porque ya estaba condenado, porque no han creído en el nombre del Hijo de Jesucristo. O sea, por eso es que a veces la gente dice, pero el Señor me quiere obligar. No, Él no te quiere obligar. Lo que pasa es que el ser humano desde Adán ya está condenado. O sea, ya tiene un fin, el infierno, el Hades, el Seol. Ya eso es lo que está destinado para el ser humano. El Hades, el Seol, punto y se acabó. Pero ahora viene el Padre, trae un plan de rescate para el ser humano. ¿Para qué? Para que el que quiere en Él creer no salga de la condenación y vuelva al Padre. Entonces, por eso nosotros cuando predicamos el Evangelio o insistimos a la gente y repetimos las cosas miles de veces, no es que queremos obligarte, es que la persona que no conoce a Jesucristo ya está condenado. Se muere, el cuerpo va al polvo y el espíritu a un lugar de tormento para siempre.
Esa es la Biblia, ese es el Evangelio, ese es el mensaje. No hay otro. Entonces dice, el que no cree en Él, el que lo rechaza, pues ya está condenado. No tiene mucho que hacer para ir al Hades. Ya viene marcado. ¿Estamos aquí? Mira lo que dice Romanos 5:12. Si quiere búsquelo, este está bueno. Romanos capítulo 5, versículo 12, por favor. Romanos 5:12. ¿Lo tenéis? ¿Qué dice Romanos 5:12? Por tanto, mira qué interesante, como el pecado entró, ¿dónde? En el mundo. ¿Cómo entró? Note qué interesante. Note esto, mire esto, lo increíble. El pecado entró a la raza humana, eso ya otra vez decimos el mundo, es la raza humana. El pecado entró al mundo, acá en este lado. Acá los dormidos. Como el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Adán. Mire esto, mi gente. Y por el pecado, la muerte. Ahí está. Y dijimos que muerte significa separación eterna de Dios. Note, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está lo que leímos en Juan 3:18. Ya el hombre está condenado. Adán fue el que nos dejó la herencia de muerte. Y esa es la Biblia, eso es lo que podemos entender. Pero evangelio significa mensaje alegre. Versículo 18, ¿qué dice? Ahí mismo, Romanos 5:18. Así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación ¿a quién? A todos los hombres, de la misma manera, note, de la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesucristo, aleluya, de la misma manera, ok. El pecado entró por un hombre y ahora viene la justicia por uno. Alabanza al que vive. Aleluya. Aleluya. Este lado, aleluya. Así que Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Jesucristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Alabanzas al que vive. Amén. Versículo 21. Para que así, mire qué interesante, mi gente. Es que le digo, la Biblia es un libro vivo y poderoso. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Gloria a Jesucristo. Le digo, este papá, este Padre Creador, este ser glorioso que llamamos Jehová Dios es maravilloso. Por eso la Biblia dice que Él es amor. Él no tiene, Él es. Y a través de su Hijo celebramos la vida y la victoria. Ok, váyase ahora y el último. Apocalipsis capítulo 1, versículo 17, por favor. Apocalipsis es fácil de encontrar porque está después de Génesis. Apocalipsis 1, 17, por favor. ¿Qué decís? ¿Qué dice? Ajá, ¿qué dice? Ajá, siga leyendo, por favor. ¿Qué le dijo el Señor a Juan? No temas, yo soy el primero y el último. Y mire esto, versículo 18, por favor, Apocalipsis 1:18, ¿qué dice?
Le dice en el versículo 17, no temas, yo soy el primero y el último. Y continúa diciendo, hablando, dice, y el que vivo, y note, y estuve muerto. Muerto no habla del cuerpo físico. Habla del espíritu que tuvo 3 días y 3 noches en el Hades pagando por nuestro pecado. Porque ahí es que van los muertos, ¿no? Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, ¿cómo? Por los siglos de los siglos. Y luego dice, amén, ¿verdad? Y mire ahora, y sigue leyendo. Y tengo las llaves, alabanzas al que vive. Y tengo las llaves. Se imagina, mire, piense, a mí no me gusta usar esa palabra, se imagina, porque suena a otra cosa, pero ¿qué palabra podemos usar? ¿Pensar? Vamos a pensar a Jesucristo habiendo tomado el pecado de la raza humana. Otra vez, por favor, Él no murió en pecado, Él murió hecho, o sea, Él se hizo pecado porque quiso. ¿Se imagina allí todo amarrado y los demonios bailando alrededor de Él, danzando alrededor de Él? Mira, mira, aquí te tenemos. Aquí te tenemos. Génesis 3:15 dice, el Señor le dio una profecía a Satanás, dijo, de esa misma mujer que hiciste caer, saldrá uno que te aplastará la cabeza. Desde ese día, desde Génesis 3:15, Satanás entró en insomnio, nunca pudo dormir. Por eso cuando Cristo nace, mandó matar a los niños de 12 años, de 2 años. Cuando Moisés, el pueblo comenzó a reproducirse, mandó a matar a los niños, a los babies, y comenzaba a matar a todo el mundo desde chiquito, para que no naciera aquel que le iba a partir la cabeza. Por eso usted lee la Biblia y encuentra un montón de mujeres que están en la genealogía de Jesucristo, todas estériles, Satanás tratando de que no naciera aquel que le iba a aplastar la cabeza. Ahí está Jesucristo, en cadenas. Tu pecado y mi pecado lo llevó allí. Tu rebelión y mi rebelión allí lo llevó. Allí está. Lucifer y los demonios burlándose de él. Pero hay una palabra. Hay una palabra. No iba a ser para siempre. Eran 3 días y 3 noches. Y tus 3 días y tus 3 noches se acabaron. Hay una palabra escrita. Hay una palabra, no es para siempre. No es para siempre. Son 3 días y 3 noches. Y ese tiempo llegó. Piense ahora, cuando llegó el 3er día, Jesucristo hace y se quiebran las cadenas. Y se levanta el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo viene, dice Romanos, que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu Santo, fue el que los rescató. Y entra en Jesucristo. ¿Se imagina Lucifer y a los demonios temblando? Literalmente temblando. Temblando, pero temblando, temblando. Lucifer y los demonios temblando. Cuando venga el Hijo de Dios, que se levanta. Padre Celestial. Y fue a Lucifer derechito. Dice, come boy. Come here, boy. Give me the keys.
¿Qué está haciendo Jesucristo? Está cerrando el Hades. Lo está cerrando para que nadie más vaya a ese lugar. Las llaves hablan de autoridad. Le está quitando, por favor, le está quitando la autoridad que tenía Satanás, que Adán le entregó a través del pecado. Le está quitando las llaves. Le está quitando las llaves. Y se levanta y sale de allí y cerró el infierno. Conforme a papá y a Jesucristo, ningún ser humano tiene que ir al infierno. Está cerrado. Está cerrado. Pero tristemente todavía hay gente que va a ese lugar. ¿Por qué? ¿Por qué? Él tiene las llaves. Y Él tiene la autoridad. Pero hay gente que no quieren creer. Hay gente que no quieren creer. No quieren creer. Por eso usted tiene que arrepentirse. Usted tiene que arrepentirse. Deje la maldad, deje el pecado, deje la lascivia, deje la pornografía, deje la maldad, deje el adulterio, deje la fornicación, deje la mentira, deje el chisme. Déjelo, déjalo, déjalo. Arrepiéntase, arrepiéntase, arrepiéntase. El infierno está cerrado. Cristo tiene las llaves. Ya ningún ser humano tiene que ir ahí, está cerrado. Mira lo que me da el Señor hoy. Esto quiero que se lo lleve bien, porque después que había terminado todo, ya me estaba maquillando, peinándome, echándome perfume, y el Señor me habló. Me dijo dos cosas. Dijo: la necesidad más grande del ser humano es sentirse amado. Eso me dijo. Eso ya aquí lo hemos dicho, ¿no? El Señor me lo dijo allí. La necesidad más grande, necesidad del ser humano es sentirse apreciado, aceptado, amado. Esa es la necesidad número uno. Por eso Dios es amor. Y luego me dijo, y el problema número uno, el pecado. El problema número uno, el pecado. Y me dice el Señor, si tu necesidad es sentirte amado, Él nos ama incondicionalmente. Y si el problema número uno es el pecado, Él nos perdona y nos justifica, que quiere decir que nos perdona como si nunca hubiésemos pecado. Aleluya. Así que la necesidad más grande, Cristo la suple. Y el problema más grande, Él lo resuelve. Aleluya. Él vive. Si no fuera cristiano y hoy me predicaran, hoy me arrepentía. Hoy me convertí al Señor de verdad. Usted que está aquí. Usted que está aquí independientemente si viene a la iglesia o no, con respeto. Pero independientemente, si usted no tiene una relación con Jesucristo personal, usted está perdido. Usted está perdido, perdida. Así, púngana, vámonos. Bueno, no púngana, pángana. Por favor, en este día,
No tome esta palabra así como otro mensaje más. A mí me molesta un montón que aquí uno viene a predicar la palabra y la gente lo toma como otro mensaje más. Y cómo me enfurece de verdad. De verdad Esto no es para jugar. Se trata de el Hades, el Seol o estar con Él para siempre. Por favor, tráguese el orgullo. Arrepiéntase en esta noche. ¿Estamos grabando, flaco? ¿Me veo bien ahí? ¿Las tenis se ven? Por favor, mi gente. Usted que pudo estar aquí en esta noche y se quedó en su casa. Usted que gracias por hacer el tiempo de estar con nosotros. Y les ruego de verdad. Y esto a mí me paga nada. Hay personas que hacen video y dicen, compártelo. Porque mientras más lo comparte, más dinero le dan. Aquí no recibimos un penny. Pero les ruego, comparte este mensaje, por favor. Compártalo. Y usted que está con nosotros, con respeto nos dirigimos. Disculpe la agresividad, pero es urgente. Es urgente. Si usted no tiene una relación personal con el Padre a través de Jesucristo, para usted, Cristo perdió el tiempo. Pero para nosotros, los que creemos, nos vamos a gozar por la eternidad juntamente con Él. Así que haga esta oración. Y usted que está conmigo esta noche, póngase de pies si no ha confesado a Jesucristo. O si está en la iglesia pero necesita arrepentirse, convertirse, hágalo, mi gente. No tenga miedo. ¿Y qué dirán? Al diablo que diga lo que quiera decir. ¿Y qué dirá, hermano? Al diablo que diga lo que quiera decir. Habrá alguien que se ponga de pie y diga, yo quiero en esta noche arrepentirme de corazón. Usted también que está, por favor, les ruego, haga esta oración. Haga esta oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, llego a ti. Te pido perdón por todos mis pecados. En este instante, renuncio a todo lo oculto y vergonzoso en mi vida. Y desde este instante, confieso y recibo a Jesucristo como mi único Dios y mi único Señor. Desde este día en adelante, viviré para Él y le serviré. Gracias, Padre, por aceptarme y gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Óigame, el domingo